En el versículo 5 dice: ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe, ¿qué? Virtud. Añadan a su fe virtud. Añadan a la virtud, ¿qué? Añadan al conocimiento, ¿qué? Acompáñenme, no me dejen solito. Añadan al conocimiento, ¿qué? Dominio propio. Al dominio propio añadan, ¿qué? Paciencia. A la paciencia añadan, ¿qué? A la piedad añadan, ¿qué? Y al afecto fraternal añadan, ¿qué? Entonces hemos venido mirando cómo Dios fortalece nuestra fe. Cómo Dios fortalece nuestra... ¿Cuál es el segundo elemento? Cómo Dios fortalece nuestra virtud. Y la semana pasada estudiamos cómo Dios fortalece nuestro ¿qué? Empieza por co y termina en nacimiento. Muy bien, Daguito, siempre Daguito lo coge. Dios fortalece nuestro conocimiento. Y hablamos de la importancia de conocer a Dios, conocerlo de verdad. Acuérdense que cuando Job le preguntaba: Señor, ¿yo por qué estoy pasando por todo esto, Señor? ¿Por qué todo este sufrimiento? ¿Por qué a mí, Señor? La respuesta de Dios no fue una explicación al por qué Job estaba sufriendo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Job? La respuesta de Dios a Job fue: Job, tú no me conoces. Tú no me conoces. Y cuando Dios le explica y empieza a hablarle de todo lo que él había hecho, al final Job no dice: no, Señor, pero yo necesito una respuesta de por qué estoy sufriendo. No, lo que Job dice es: uy, Señor, qué pena con usted, yo no lo conocía. Y eso que Job era un hombre bueno, era un hombre justo, pero Job se dio cuenta que no conocía a Dios. De oídas yo te había oído, pero ahora, Señor, que tú me muestras tu gloria, ahora mis ojos te ven. Tú y yo, en medio de nuestro sufrimiento, no necesitamos una respuesta al por qué sufrimos, al por qué a nosotros nos va tan mal y a otros les va tan bien. No necesitamos esa respuesta. Lo que necesitamos es conocer a Dios, porque cuando conocemos a Dios, entonces estaremos completos, aún en medio de nuestra peor tragedia. Por eso hablábamos de la importancia y veíamos cómo Dios nos fortalece mientras lo conocemos. ¿Cómo les fue esta semana conociendo a Dios? Somos 100 personas y solamente 3 me pidieron el plan para conocer a Dios, el plan que propusimos. Interesante la vuelta. Eso quiere decir que más o menos de las 100 personas que estábamos la semana pasada, solamente 3 intentaron conocer a Dios un poquito más, con un plan sistemático. O de pronto dijeron: no, yo lo quiero hacer no con el formato que el pastor puso allá, sino con mi propio formato. Excelente, lo felicito y espero que como sea que lo esté haciendo, esté buscando conocer a Dios. Hoy vamos con el cuarto elemento. Entonces el primer elemento era fe. A la fe añádanle ¿qué? A la fe añadan la virtud. A la virtud añádanle ¿qué? Y al conocimiento añádanle ¿qué? Ahora viene el cuarto elemento, el dominio propio. Dominio propio que yo voy a invitar que tengan los preju y los adolescentes que se quedaron hoy en esta iglesia. Dominio propio porque su mente les está diciendo: coja el celular, que esa predicación está aburrida. Coja el celular, no ponga cuidado, que ese pastor es aburrido. Coja el celular, no lo coja. Tenga dominio propio. Porque si lo coge, yo voy y le cojo el celular y se lo echo en la pila con agua. ¿Listo? Hoy vamos a ver cómo Dios nos fortalece a través del dominio propio. Ya tenemos la diapositiva, me ponen la diapositiva, por favor. Dios me fortalece con el dominio propio. Esta palabra que aparece aquí en la segunda carta de Pedro, dominio propio, es la palabra encrateia. Y esta palabra encrateia aparece en diferentes presentaciones en el Nuevo Testamento. En algunos versículos aparece no como dominio propio, sino que en algunos versículos aparece como templanza,
como carácter. Y eso es todo lo que significa. Dominio propio significa autocontrol, templanza, autogobierno, significa carácter, significa abstinencia. Eso es lo que significa dominio propio. Y hay un video que yo quiero mostrarles, que creo que nos permite ver la imagen de lo que es tener dominio propio. Este video se llama Masmelo. Es un ejercicio psicológico que hacen. Démosle un fuerte aplauso a nuestro querido Daniel. Él no hace parte de este equipo, pero hoy nos está ayudando, así que gracias, Jani. Es un experimento psicológico que hacen con unos niños, en donde los ponen en un cuarto, los sientan frente a un plato con un masmelo y les dicen: voy a salir, te voy a dejar solo. Por favor, no comas, no vas a coger, no vas a tocar, ni te vas a comer ese masmelo. Y si tú cumples con la misión, cuando regrese, entonces vas a tener algo mejor que ese masmelo, algo más grande. Entonces vamos a ver qué pasa con este niño. ¿Listo? Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. Alright, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them.
Y bueno, y quizás a nosotros no nos pasa con un masmelo, pero sabemos que hay muchos otros aspectos en los que sí vivimos como esa experiencia de querer tomar algo que es que nos provoca, el querer insultar a alguien, pero sabemos que no está bien, el querer comer algo que sabemos que nos hace daño. Y para eso creo que es muy importante entender lo que la Biblia nos dice acerca del dominio propio. Y algo que nos empieza mostrando este video, que se conecta mucho con lo que la Biblia nos va a mostrar acerca del dominio propio, es que cuando podemos resistir, siempre vamos a tener una recompensa. Siempre vamos a poder tener una recompensa. ¿Cuál fue la recompensa que recibió el niño que resistió? No solo un masmelo, sino que llegó otro masmelo. Eso es la fe. Si tú miras en los evangelios, es lo que Jesús propone: escoger el camino difícil, entrar por la puerta estrecha, pero al final la recompensa va a ser muchísimo mejor que el camino ancho, que la puerta ancha. Entonces, cuando hablamos de dominio propio, hablamos de un esfuerzo, pero también hablamos de una recompensa. Hay 3 elementos que yo quiero tocar acerca del dominio propio y cómo Dios fortalece nuestra vida y nuestra fe a través del dominio propio. El primer elemento que necesitamos entender acerca del dominio propio es que es un fruto. El dominio propio es un fruto. Por favor, acompáñeme a la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 22. Después de Efesios, ahí está Gálatas, en el capítulo 5. Si usted tiene un tiempo en su casa, puede leer desde el versículo 16. Viene hablando acerca de las obras de la carne y viene hablando acerca del fruto del Espíritu. Y después de que habla de las obras de la carne, ahí en el versículo 22 empieza a decir: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esta palabra templanza es la palabra encrateia, que es la palabra que se utiliza en Pedro para dominio propio, pero acá la pone como templanza. Eso es carácter, es dominio propio. Es el último elemento que se habla acerca de cuando habla acerca de los frutos del Espíritu. Y necesitamos entender que el dominio propio es un fruto, porque cuando hablamos de fruto estamos hablando de procesos. Estamos hablando de que el dominio propio no parte de mi propio esfuerzo, sino que el dominio propio es el resultado, es el fruto de mi relación con el Espíritu Santo de Dios. De que en la medida que yo saco tiempo para relacionarme con el Espíritu Santo, para profundizar en lo que es el Espíritu Santo de Dios, para vivir siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, en esa medida ese fruto esa semilla va creciendo hasta que se convierte en un fruto. No sé en qué parte del proceso tú estés, pero si estás relacionándote con el Espíritu Santo de Dios, si tienes vida de estudio de la palabra, si tienes vida de oración, si te relacionas diariamente con el Señor, entonces el Espíritu Santo de Dios está creando en ti ese fruto que lo conocemos aquí en estas 9 porciones. Pero en la templanza, en el dominio propio, empieza a evidenciarse mientras nosotros nos relacionamos con el Señor. Entonces, si hay algo importante que necesitamos entender de entrada, es que no se trata de nuestro esfuerzo, de nuestro aguante, no, se trata de nuestra relación intencional con el Señor. Y esa relación intencional con el Señor entonces va a producir en mi vida ese fruto que es la templanza, el dominio propio. El dominio propio entonces no parte de algo que yo hago, sino parte de mi relación con el Señor. Y si yo me relaciono correctamente con Dios, entonces eso va a producir en mí el fruto del Espíritu Santo. Y uno de esos frutos es el dominio propio.
que lo necesitamos para resistir en todas estas luchas que tenemos que enfrentar en la vida. Entonces, lo primero que aprendemos acerca del dominio propio es que es un ¿qué? Es un fruto. La segunda cosa, el segundo principio que podemos aprender en esta mañana del dominio propio es que tiene que ver con disciplina. Por favor, vaya conmigo a la primera carta de Corintios. Hay un poquito atrás de la carta donde estábamos. Corintios, en el capítulo 9. En el capítulo 9 de Corintios, en el versículo 25, voy a leer desde el 24. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. Dice: ustedes no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero ¿qué? Todos están corriendo, pero uno solo se lleva el premio. Dice: corran de tal manera que obtengan ese premio. Versículo 25. Todo aquel que lucha, ¿qué hace el que lucha? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y esta palabra que aparece aquí, abstinencia o abstenerse, es la palabra para dominio propio. Es la misma palabra, apunta hacia lo mismo. Tiene la capacidad de dominarse. Todo aquel que lucha tiene dominio propio. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros tenemos dominio propio para tener una corona incorruptible. Y el verso 26 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo, que es el que escribe la carta a los Corintios, está diciendo que la vida cristiana tiene que verse como una carrera. Como una carrera que nosotros debemos correr, no solamente para participar de la carrera, sino para ganar la carrera. Ahora, si tu vida hoy la vieras como una carrera, ¿en qué posición crees que irías tú? ¿En la mitad? ¿Quedado? ¿O estarías en la parte de atrás de la carrera caminando, mirando tu celular, así en la carrera? ¿Cómo irías en la carrera de tu vida? ¿En qué parte irías? ¿Con qué actitud te sientes hoy en esa carrera? ¿Te sientes cansado? ¿Empezaste tu carrera de la fe con mucho ánimo? ¿Alguien ha participado aquí en una carrera atlética en alguna vez de su vida? ¿Alguien ha corrido la de 400 metros? ¿La de 100 metros? ¿La de 600 metros? ¿La de 400 metros sabe cuántas vueltas son al estadio? ¿A la carrera atlética? Una sola vuelta. La de los 100 metros es la carrera de velocidad. La de 400 metros es velocidad y resistencia. Y la de 1600 metros es resistencia, es saber manejar los ritmos. Ahora, si la vida cristiana la ves como una carrera atlética, ¿cómo estás corriendo tú en este momento? ¿O será que estás quieto? Sé sincero contigo mismo y piensa en esto. ¿Cómo empezaste la carrera? Yo una vez corrí una carrera de 400 metros, intercolegiados. No sé por qué me llevaron, pero me llevaron intercolegiados. Estaba representando a mi colegio. Nunca había pisado una pista atlética. No sabía cómo acomodarme para salir. Todos con sus zapatos especiales para atletismo y yo con unos guayos de fútbol. Todos se agacharon y yo no sabía cómo poner mis pies. Casi me iba de frente. Tuvo que venir el juez de salida a decirme cómo tenía que ubicarme. Cuando dieron el pitazo de salida, yo salí como alma que lleva a Dios. Pero en pura. Y a la primera vuelta ya iba cansado, no había llegado ni a la mitad de la carrera y ya iba cansadísimo porque lo di todo desde la salida.
Iba de primero, llegando a la mitad de la carrera. Pero después de que pasé la mitad, todos me empezaron a pasar, porque ellos sí sabían cómo mantener el ritmo. Ellos sí sabían correr. El 75% de la pista yo ya iba muerto. Ya veía la meta así desfigurada. Empecé a correr torcido. Iba mal, iba terrible. Y esto es porque yo no sabía cómo correr la carrera. Lo interesante en nuestra carrera como cristianos es que tenemos un manual que nos dice cómo correr esa carrera. Y una buena pregunta que nosotros necesitamos hacernos hoy es: ¿cómo estamos corriendo esa carrera? ¿O será que dejaste de correr? ¿Ya no estás corriendo? Si correr la carrera es venir para ti, si correr la carrera de la fe para ti es venir cada 8 días a la iglesia, no estás corriendo para ganar. Estás corriendo para mantenerte dentro de la carrera. Pero el llamado que el Señor nos hace es a que corramos para ganar. No a que corramos como el resto de las personas que no quieren alcanzar a Cristo. Es que corramos entendiendo que en la meta está nuestro Padre Celestial con sus brazos abiertos esperándonos. Y qué mejor motivación que saber que el Padre está al final para correr de tal forma como si quisiéramos alcanzarlo. Y no como diciendo: ay, no, qué pereza, Dios está en el final esperándome. Mejor que lleguen antes a otros primero que yo. Corran de tal forma como si ustedes quisieran alcanzar a Dios. Corran de tal forma como si ustedes quisieran ganar. Vivan su cristianismo como ganadores y no como personas que se conforman con ir dentro de la carrera. Esfuércense. Y dentro de ese esfuerzo entiendan que hay cosas de las que ustedes necesitan abstenerse si quieren ganar. Porque ese es nuestro gran problema. Queremos ganar sin sacrificio. Queremos ganar sin abstenernos de cosas. Queremos ganar sin tener dominio propio. Queremos ganar a Cristo. Queremos crecer en fe sin sacrificar tiempo en nuestra vida de oración, sin sacrificar tiempo en nuestra vida de estudio de la palabra. Queremos ganar, pero no estamos haciendo nada por ganar. No nos estamos absteniendo de nada. Los atletas olímpicos son atletas olímpicos porque se abstienen de tragar como usted y yo tragamos. Porque se abstienen de muchos placeres que usted y yo tenemos. Porque mientras usted y yo estamos durmiendo, ellos están entrenando con una dieta muy específica y muy especial. Ellos se están preparando, se abstienen, tienen dominio propio. Aunque quisieran tener lo que otros quieren, no lo hacen porque tienen una meta clara. Saben a dónde quieren llegar. Vi un especial de James. Yo sé que hoy en día James no está muy bien parado aquí con nosotros en el país, ¿no? Pero vi un especial de James empezando su carrera. Y él decía: yo tenía 2 mejores amigos del barrio con los que jugábamos. Y ellos jugaban muchísimo más que yo. Eran mucho más buenos que yo. Pero cuando terminábamos de jugar, ellos se ponían a tomar con los del equipo del barrio. Y yo me iba para mi casa o yo seguía entrenando. Y con el tiempo eso empezó a dar resultados. Porque ellos, que eran mejores que yo, empezaron a desviarse de su propósito. Pero yo sabía lo que quería. Yo quería ser un jugador profesional. Y eso, abstenerme de lo que ellos hacían, de salir a rumba, de tomar lo que ellos tomaban, eso, abstenerme de eso fue lo que hizo que yo hoy me convirtiera en lo que soy. Porque el atleta que corre con propósito sabe que necesita abstenerse. Eso es dominio propio, tener disciplinas. Y la disciplina implica abstenerse de cosas, tener dominio propio por el propósito al que se quiere llegar. Entonces, número 1, el dominio propio es que empieza por fru y termina en to. Muy bien, Dago. Dago siempre la tiene clara. Lo segundo, en cuanto al dominio propio, el dominio propio es ¿qué? Es disciplina. Y el tercer elemento, el dominio propio,
es que el dominio propio es no ser cobarde. Acompáñenme por favor a la segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulos 1, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor: por lo cual yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino Dios nos ha dado un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Y esto es un elemento importante, porque si en el primer punto aprendimos que el dominio propio es un fruto que se da en la medida que yo me acerco a Dios y que dejo que el Espíritu Santo venga a gobernar mi vida, en este elemento la palabra de Dios nos permite entender que el dominio propio es algo que Dios puso en nosotros. Está en los programas con los que venimos. Usted sabe que los computadores, los celulares vienen con unos programas ya preinstalados, ya vienen ahí con el celular. Así llegamos nosotros. Nosotros llegamos de fábrica con tres cosas: un espíritu de poder. Dígalo conmigo: un espíritu de y un espíritu de dominio propio. Esto es muy importante entenderlo, porque es algo que ya tenemos. Según estos versos, no es algo que necesitamos pedir, sí es algo en lo que necesitamos trabajar para que cada día crezca, para que cada día se desarrolle. Todos tenemos la capacidad de ser súper musculosos, tener la chocolatina marcada, así como Alberto o como Rafita, de ser bien grandes, de tener un porte así. Todos los hombres aquí tenemos la capacidad de ser cuajos, así como Andresito, musculoso, imponente cuando se para él. Todos tenemos la capacidad. No lo hacemos y no lo somos porque no lo trabajamos, porque no vamos al gimnasio, porque no es nuestra prioridad ser así. Todos tenemos amor, todos tenemos el poder de Dios, todos tenemos dominio propio, solo que si no lo trabajamos, se va a quedar ahí quieto. Dicen los neurólogos que nosotros solo usamos a un 10%, dicen 10%, que los genios son los que trabajan más en su cerebro y lo utilizan un poco más, pero del resto de nosotros el promedio solo lo utilizamos un 10%. ¿Por qué? Porque no lo trabajamos. Entonces todos tenemos amor, poder de Dios, dominio propio, pero la capacidad o el tamaño de esos tres elementos con los que ya venimos de fábrica lo definimos cada uno de nosotros. Es algo que está ahí. El dominio propio es algo que viene de fábrica y que está en nosotros, que se va desarrollando y creciendo en la medida que nos relacionamos con el Señor. Pero este tercer elemento es muy importante, porque dice: el dominio propio es no ser cobardes. Y a mí esto me parece muy profundo cuando me acerco a la palabra y leo esto, y leo el versículo 6 donde dice: yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que no dejes apagar el fuego que Dios puso en tu vida y en tu corazón. Yo te aconsejo que eso que Dios te ha dado, que ese poder, que ese amor, que el dominio propio que está dentro de ti, que no lo dejes apagar,
Es algo que Dios puso, pero que la tendencia es a que se apague. Dice el texto: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y el llamado a que le dice un por qué tienes que avivarlo. ¿Por qué? Según el versículo que acabamos de leer, según el versículo 7, ¿por qué necesitamos avivar el fuego del Espíritu Santo de Dios? Tienes que avivar el fuego porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. En esa idea, entonces, ¿qué sería cobardía? Cobardía sería entender que necesito avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, pero aunque sé que necesito avivarlo, veo que se está apagando, no hago absolutamente nada por volverlo a encender. No hago absolutamente nada por soplarle al carbón para que el asado no se me dañe. Eso es cobardía. Cobardía es no trabajar en el dominio propio. Cobardía es no abstenerte. Cobardía es dejar morir lo que Dios ha puesto en tu corazón, el llamado que el Señor ha puesto en tu corazón. Cobardía es no seguir conociendo al Señor. Cobardía es no ser disciplinado. Cobardía es no tener dominio propio. Por eso el dominio propio es no ser un cobarde. El dominio propio es entender que hay cosas a las que necesitamos negarnos. Tener dominio propio es no ser cobarde. Y a mí me llama mucho, siempre me ha llamado mucho la atención este tema de la cobardía en relación con el dominio propio. Porque si tú miras en Apocalipsis, allá terminando Apocalipsis, en el capítulo 6, capítulo 21, en el versículo 6, dice: y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva, de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y mire lo que dice el versículo 8. Empieza a hacer un listado de aquellos que no entrarán en el reino de Dios. Y aparecen los peores tipos de personas, los pecados más, si hablamos de tamaños de pecados, pero estos pecados, ¿no? Empieza a hacer un listado de pecadores que no van a entrar. Dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De este listado, ¿cuál es el listado como que es, no es tanto? Ay, tampoco. ¿Cuál cree usted que es el menos? No, uno dice los hechiceros. No, los hechiceros sí. Los mentirosos sí. Todas mienten, dicen por ahí. Los mentirosos, claro que sí. Los hechiceros, todo el listado. Pero a mí me parece muy curioso que en el listado de estos grandes pecadores, en el número 1, ¿cuál está? Los cobardes. Y según Timoteo, ¿qué es cobardía? Según lo que leímos en Timoteo, cobardía es no avivar el fuego de Dios en nuestros corazones. Eso es cobardía. Es decirle: Señor, déjame como estoy, así estoy bien, déjame seguir así. Eso es cobardía. Y el tema es que los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Iglesia, es un grandísimo problema. Si usted no está haciendo nada por avivar lo que Dios ha puesto en su corazón, usted está labrando su camino hacia el lago
que arde con fuego y azufre. Estamos en grandes problemas. Dominio propio es no ser un cobarde, porque los cobardes tienen su lugar en el infierno. Y cobardía parte del hecho de no hacer que el fuego que está dentro de nosotros arda. Es cuidarlo, es trabajarlo, es hacer algo para que no se apague. Eso es. 3 cosas que es el dominio propio. Primero, es que. Segundo, es que. Disciplina. Y tercero, es que. Y tercero, es no ser cobarde. ¿En qué necesitamos dominio propio hoy? ¿En qué necesitamos dominio propio hoy? Algunas cosas que quiero nombrar, que creo que en general necesitamos todos dominio propio en estos aspectos. La primera de ellas, necesitamos dominio propio en nuestras palabras. Necesitamos aprender a no responder desde la ira. Necesitamos aprender a controlar nuestra boca. Necesitamos aprender a dominar nuestras palabras. Y yo estoy trabajando bastante en esto, la verdad. No tanto porque tenga problemas con la ira, pero sí tengo problemas con la imprudencia. ¿Cuántos dicen amén? Hay varias víctimas acá en la iglesia de la imprudencia del pastor. Soy imprudente a veces, no mido mis palabras. En mi naturaleza de andarme burlando de la gente, a veces he dicho cosas que han herido a las personas. He hecho daño. Y estoy trabajando en ese dominio propio de mi lengua. Decirle: Señor, dame sabiduría para hablar cuando tengo que hablar. Entender cuándo es oportuno un chiste y cuándo no, Señor. Necesitamos dominio propio en nuestras palabras. Necesitamos dominio propio cuando se nos sale la rabia. Iba a decir piedra, casi digo piedra, pero sonaba feo. Cuando se nos sale la rabia, ¿qué decimos? Cuando nos hieren, cuando nos ofenden, cuando nos insultan, ¿qué decimos? Necesitamos tener dominio propio en las palabras. Necesitamos tener dominio propio en nuestros pensamientos, porque no todo pensamiento merece ser alimentado o merece ser convertido en una acción. No recuerdo quién dijo, pero alguien dijo que no podemos evitar que algunos pensamientos revoloteen sobre nuestra cabeza, pero lo que sí podemos evitar es que hagan nido encima de nuestra cabeza. Y necesitamos decirle: Señor, si estamos lidiando con pensamientos equivocados, decirle: Señor, llevo todo pensamiento cautivo a tu presencia, a tu nombre, a la obediencia a Cristo. Otro elemento en lo que necesitamos tener dominio propio es en nuestras emociones. ¿Qué hacemos con nuestro enojo? ¿Qué hacemos con con la impotencia que sentimos a veces, la frustración que sentimos a veces? Sentir enojo, pero no dejar que el enojo decida cómo actuamos, cómo respondemos. Necesitamos tener dominio propio con nuestra sexualidad. No permitir que los deseos gobiernen nuestro cuerpo, los malos deseos, sino que sea Dios quien gobierne también nuestra sexualidad. Necesitamos tener dominio propio con respecto al celular, a las redes sociales. Y creo que es una de las cosas con las que no solamente los muchachos, muchos de nosotros como adultos también estamos teniendo problemas. Y necesitamos aprender a abstenernos, a tener dominio propio, a alejarnos,
a hacer ayunos de celular, a dejarlo en un lugar y no tocarlo. Haz el ejercicio. Y si no eres capaz de pasar media hora sin el celular, tienes que tomarlo en un minuto, tienes problemas y necesitas tener dominio propio, porque eso te está dominando. Ahora tú dices: no, pastor, es que yo trabajo con eso. Ok, sí, está bien. Pero ¿y si no es tu trabajo y lo haces más por diversión que por algo que te edifica, y no eres capaz de soltarlo, o eso está haciendo que el tiempo que pasas con Dios sea más reducido o quizás nulo, entonces necesitas tener dominio propio sobre tu celular. Y esta es una fórmula que puede servirte para cuando sientas que estás perdiendo el dominio propio, hacer un pare. Se llama pausa. Con la P, para antes de reaccionar, para antes de gritar, para antes de muerte. No, haz una pausa, para. Con la A, atiende lo que estás sintiendo. Tengo rabia, me siento frustrado, estoy triste, me siento humillado. Vive, identifica y atiende a lo que estás sintiendo. Identifica, que puedas ver qué es lo que estás sintiendo. Con la U, ubica lo que Dios dice con respecto a lo que tú estás sintiendo. Ubica lo que Dios dice en la palabra con respecto a la tristeza, con respecto a la rabia, con respecto a tus enemigos. Ubica lo que Dios dice. Ten textos a la mano. Haz un listado de textos, ponlos en tu blog de nota de tu celular. Ubícalo. Con la S de pause, somete el impulso que vas a tener, llévalo a Cristo. Si te das cuenta que vas a ser grosero, y Señor, quiero ser grosero, pero contrólame, Señor. Llévalo al Señor. Y con la A de pausa, actúa ahora conforme a la verdad. La pausa te ayuda en el Señor a poder tener dominio propio. Pero me parece creo que muy acorde a lo que venimos hablando, sobre todo si lo miramos desde la perspectiva del Edén, ¿no? Donde hay una orden. Esta orden no puedes tomar los caramelos, sino mira, puedes comer de todos los árboles que hay en el Edén, en el paraíso, pero del árbol de la sabiduría del bien y del mal, de ese no pueden comer. Pero el hombre decide y toma la decisión de ir y hacer lo único que no podían hacer. Y entonces viene el caos, ¿no? Y entonces aparece Dios y dice: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y empiezan a echarse la culpa, ¿no? Fue Neco que me pegó. La mujer que me diste fue la que me dio de comer. Y le dicen a la mujer: ¿y qué pasó? No, fue la serpiente. Que nos cuesta reconocer nuestra culpa. Y si hay una muestra de falta de dominio propio, es ahí, empezando la historia de la humanidad, en el Edén. Pero el mismo Edén señala a la vida de Jesús. Jesús, que sintiendo el peso de lo que venía, ora diciéndole: Señor, si es posible, yo no quisiera vivir esto, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. El mismo Jesús que estando en la cruz, golpeado, con dolor, le gritan: a ver, si usted es el Hijo de Dios, bájese de esa cruz. En vez de partirlos con un rayo, dice: Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. El mismo Jesús, pudiendo bajarse de la cruz, decide el camino de la obediencia, aunque le costaba. Pudiendo tomar su posición como Hijo de Dios, decide abstenerse de eso. ¿Cuál vamos a tocar? Para cumplir con su propósito. El dominio propio es un llamado, es un fruto
es un fruto, es el resultado de nuestra comunión con el Señor. Hola, hola. Pues hay una hola. referencia que nos invite Hello. a tener dominio propio, es mirar a Jesús, es mirar al Maestro. Dios fortalece nuestras vidas mientras nosotros miramos a Jesús. Jesús que se abstuvo, que se mantuvo firme en sus convicciones, que tuvo dominio propio para decir: cumplo con mi propósito. Ponte de pie, por favor, y terminemos este tiempo diciéndole: Señor, te necesitamos.